de la inteligencia emocional, este, ¿qué porcentaje o si es porcentaje importante de personas que presentan estos pensamientos suicidas que también deben de tener como estudios neurológicos en donde creo que es una parte química del cerebro que no producen y a pesar de que pueden tener una vida muy perfecta, muy bonita en diferentes áreas, pareja, familia, trabajo, dinero, tienen como este deseo o este pensamiento y no saben de dónde viene y es por eso que mandan como a la parte neurológica para descartar esta sustancia que se produce en el cerebro, que más bien les falta a ellos, que hace que tengan ese pensamiento. O sea, es más químico, podría decirse, fisiológico, químico. Es una teoría que a ciencia cierta no se sabe qué es lo que causa el suicidio. Eh, hay dos motivaciones que la persona tiene, que es el que ya no quiere vivir o que se quiere morir. Y a veces puede estar en ese dilema. ¿Qué le ha llevado a pensar, a actuar o a sentir? Los factores pueden ser muy complejos, multifactoriales, puede influir más un factor que otros. Ya lo veremos más adelante en la parte de la epidemiología, pero sí es importante pensar que la falta de oxitocina en los neurotransmisores le impide a la persona tener esa capacidad de disfrute de la vida, o los excesos de dopamina o el exceso de adrenalina en algunas sustancias, o tiene que ver con algunas alteraciones de tiroides, una cuestión hormonal o hasta genética, pero los estudios no han sido concluyentes y no han sido generalizados. Y no es posible que a toda persona suicida le tengamos que luego hacer una extracción en el cerebro de cuál era la condición anatómica o de oxitocina. Eh, ese es importante. Los psiquiatras que trabajan con la medicación, pues van a buscar la regulación de este funcionamiento de los neurotransmisores para que la persona pueda recuperar una capacidad de disfrute, de control de emociones y para que pueda pensar diferente. Y eso es cierto, los químicos nos pueden ayudar a pensar mejor las cosas. Por eso está el metilfenidato, que se da a las personas adultas y a los niños para el TDAH, que nos permite tener mayor atención y concentración en las actividades diarias que tenemos. Yo no tomo metilfenidato, pero sí tomo un cafecito en la mañana que ya me despierta y me permite trabajar, ¿verdad? Pero hay otros, y hoy en día la variedad de medicamentos es muy amplia. Si no le funciona a uno, le debe funcionar a otro. Y eso depende también de cada persona, ¿verdad? Dentro de la gama de, del- de los cosméticos cerebrales, eh, con algún químico que podamos tomar, podemos ser felices ese día. Por eso está el alcohol, por eso está la droga, o por eso está el café, el Nescafé, que nos da un cambio de realidad. Me acuerdo de pronto del comercial en la televisión que la señora está por tomar la taza de café, se acerca a la boca y siente el aroma del café, ve quién está sentado ahí en la mesa en el desayunador y está Alejandro Fernández. Y se ve como el semblante y la mirada de la señora se ilumina porque está ese personaje ahí. Cuando retira la taza de café y pierde esa percepción, ese aroma del café, vuelve a ver la mesa del desayunador y ahí está su esposo, una persona media calva, con una camiseta, desaliñado, cambia la realidad. Entonces, hay que entender, ¿cierto?, que los químicos cerebrales naturales y a veces los sintéticos que nos ayudan a regular nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros juicios y la memoria. Entonces, todo esto participa en los juicios que estamos haciendo para poder determinar por qué perdemos ese sentido de vida, por qué pensamos que nos está abrumando la realidad de afuera y no podemos afrontarla, y tal vez una opción sea el quitarnos la vida. Y eso es la parte, ¿cómo se llama?
interesante, ¿no? Que, que si nosotros a la persona, llevamos a la persona en, a otro escenario, a otras condiciones, para entender a la persona lo que está viviendo, para ayudarle a modificar esas emociones, esos pensamientos, pues él va a estar en otra situación un poco más clara y entonces podrá pensar mejor y tomar otras decisiones. Y eso es lo que le pedimos a la persona, que nos dé la oportunidad de llevarlo, de acompañarlo a otro escenario para que su realidad, como la está percibiendo, la está interpretando, pueda ser mejor y tomar otra decisión. Solo eso necesitamos. Y eso es lo que requiere la persona, ¿verdad? Porque para pensar en quitarse la vida, todo tiene su tiempo. Todo su tiempo, eh, eh, ¿por qué no lo hace antes? ¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué no lo hace después? Aunque me ha tocado atender un par de pacientes de 14 años y dicen, no, no lo voy a hacer. Bueno, ahorita no. Primero quiero cumplir mis 15 años, me van a hacer mi fiesta y ya después ya veremos, ¿no? Entonces, hasta eso mismo, de quizá de manera chantajista lo están haciendo, lo están manifestando así. Entonces, pues ya depende de nosotros cómo hacemos esa evaluación, esa valoración para decir, me voy por aquí. Esta parte del material del capítulo uno que habla sobre qué es el suicidio y qué tan grande es el problema, lo trabaja Carolina Santillán y la doctora Guiluz. Y habla de que en este capítulo introductorio nos podrán dar una idea de la problemática que se está viviendo. No solamente habla de la definición del suicidio, que es como el acto consciente de la voluntad de la persona de hacer algo que represente la posibilidad de quitarse la vida por ella misma, ¿sí? Ese es el suicidio como tal, ¿no? El llevar a cabo a la acción todo lo que se está sintiendo y lo que se está pensando. El matarse a sí mismo, ¿no? Lelutier tiene una canción sobre el suicidio, no sé si la conozcan, si la han escuchado, que define al homicidio como matar a otra persona, el parricidio, matar a los padres, pero que suicidio no es matar a un suizo, sino matarse a sí mismo. Sin embargo, dentro de la clasificación de lo que es el suicidio, hemos conocido lo que es esta pirámide de que la conducta del suicidio, de intentarlo y de lograrlo, tiene un porcentaje mucho menor a lo que es la base de esa pirámide, en donde están los pensamientos, la ideación, la planeación o los gestos que la persona pueda tener. Todos en algún momento quizá decimos, hemos pensado, me quiero morir por alguna situación difícil o adversa, escolar o familiar que nos haya ocurrido. Pero de pensar en me quiero morir a pensar me quiero matar y irlo estructurando a través de este andamio de emociones y de pensamientos, pueden pasar muchas cosas. Y en esa trayectoria se puede perder, se puede diluir estos pensamientos que se tuvieron. Por eso decimos que en ocasiones esto del suicidio es algo que se va estructurando, que se va planeando, que se van dando gestos y señales, porque el suicidio como tal, como un impulso, sin haberlo pensado, es muy raro y tiene que ver con los episodios de ansiedad o con este tipo de situaciones eh, traumatizantes que la persona pueda vivir y que entonces sea el momento de decir, me quiero morir, ¿no? Pero muchas veces es esto algo que se va construyendo, que se va hilando con muchas circunstancias. Las personas que de pronto tienen la pérdida de un ser querido de manera traumática, inesperada y violenta, el enfrentarse a esa situación tan desesperante, tan intensa emocionalmente, que no pueden tolerar, piensan en eso. Me quiero morir porque no puedo tolerar eso.
o me quiero morir porque quiero estar con esa persona, con el hijo, con la pareja, con el padre, ¿no? O alguna situación que hayan vivido que resulta traumático. Yo diría que traumática, porque hay eventos traumáticos que cambian la trama de la vida de la persona. Y aquellos que, por ejemplo, han estado en una situación violenta, de un asalto, de una violación, de un accidente, y es tanto la emoción y el pensamiento culposo que no logran tolerar, no lo pueden soportar, y esta es como la alarma de decir, mejor hay que morir para no seguir pensando, sintiendo y viviendo, ¿no? Y perdemos de vista el entorno familiar. Recuerden que muchas veces cuando hay este incremento emocional por alguna situación, cuando nos emocionamos o tenemos emociones y sentimientos tan intensos, nuestra capacidad de razonamiento se detiene, disminuye y no pensamos las cosas adecuadamente. Por eso es que buscamos, en este caso, disminuir ese estado afectivo que nos permite, pues, la parte derecha de nuestro cerebro para que podamos pensar mejor las cosas. Y tan solo el ejemplo del enamoramiento. El enamoramiento es un estado emocional muy intenso, a veces exagerado, y hace que no pensemos las cosas, ¿no? Así, tan simple. Nos enamoramos emocionalmente y no racionalmente. Por eso a veces hacemos cosas tan tontas en esa grata, hermosa y placentera experiencia que es el enamoramiento. ¿Ok? Eh, las autoras hablan de algunos ejemplos en la historia de cómo ha ocurrido este suicidio, la parte religiosa, con Judas y otros personajes que han cometido suicidio por cuestiones amorosas, por cuestiones de guerra, de vida cotidiana o de enfermedad. Pues ahí está plasmado la historia en estos personajes que de alguna manera han expresado toda una historia de vida, quizá de sufrimiento o de exigencias con ellos mismos. Las personas que plantean mucha exigencia con sus actividades, con sus tareas, con su imagen, con su persona, cuando ocurren situaciones adversas o amenazantes para ellos, no lo pueden tolerar. Y si no lo pueden tolerar, no lo pueden cambiar, entonces buscan eh, quitarse la vida. Dice el material que explicar el comportamiento suicida no es fácil. Hay muchas miradas, hay muchas formas de tratar de entenderlo, como lo dijimos, desde lo neurológico, desde lo sociológico, lo psicológico, lo familiar, lo escolar, lo laboral, todo nos va a llevar a una explicación o a una propuesta de entender esto. Los autores, pues, los que conocemos, Sigmundo Freud, que hace referencia a la cuestión de la muerte desde la manifestación de la pulsión de muerte, aunque Freud no logra determinar si es la pulsión de muerte que nos va a llevar a este tipo de conducta suicida, porque plantea que hay esa pulsión de vida y la pulsión de muerte que siempre nos va a acompañar y que muchas veces llevamos a conductas destructivas o autodestructivas. Algunos autores, en lugar de hablar del concepto de suicidio, lo hablan como conductas autodestructivas por injerencia de este tipo de impulsos o de pulsión de muerte. Pero no lo define como tal. Durkheim, que se le conoce su libro como El suicidio, que escribe desde 1897, que se ha traducido a muchos idiomas, pues él habla sobre esta parte sociológica de cómo hay que referirse al suicidio desde este estudio. Él es sociólogo y entonces habla sobre esta muerte de las personas por mano propia y plantea que dice, todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la misma persona, la misma víctima, a sabiendas de que iba a producir ese resultado. ¿Sí? En ese tiempo solo se quedaba en esa definición. La persona tenía que hacerlo conscientemente con esa intención, aunque hoy sabemos que a veces hay elementos inconscientes o emocionalmente
no controlables que llevan a eso. Entonces, no siempre uno está consciente y objetivamente dispuesto en esta conducta suicida. Hoy sabemos por las conductas de algunos artistas, algunos intelectuales, y hace un par de años quizá un psicoanalista renombrado en Argentina se quita la vida eh, de una manera razonable porque no quiso enfrentarse a un padecimiento físico crónico que tenía y decidió no seguir viviendo. O aquellas personas que piensan que la muerte ya es el momento. Hay un momento de saciedad en la vida para algunas personas que así lo pueden ver, que ya hicieron todo en la vida. ¿Qué querían hacer y qué han hecho? No sé si Monse conozca la historia de un maestro de la Facultad de Psicología que se quitó la vida, el maestro Luis Fernando Flores, hace muchos años, maestro de la Facultad de Psicología, y después él se cambió a la Escuela de Ciencias Políticas. Él estimado por mucha gente, cercano, él decide quitarse la vida. Él se casó, tuvo hijos, se separó, estuvo con otra pareja, era investigador, escribió varios libros, hacía arte, pintura, daba clases, era maestro de tiempo completo, tenía todo. Y de pronto él en algún momento dice, ya, basta, y se suicida. Eh, en ese tiempo estaba estudiando algunos aspectos de la muerte de manera antropológica, sociológica. La prensa cuando entra a su domicilio para hacer la investigación, el levantamiento del cadáver, del cuerpo, ve esos elementos ahí y la prensa habla de que él estaba haciendo brujería, que estaba haciendo pacto con el diablo y todo eso. Ya ven la prensa cómo es. Pero no, quienes lo conocimos y al enterarnos de la noticia, pues sí nos entristeció un poco, pero aceptamos su decisión. Si él lo quiso hacer, si él lo decidió hacer, sus razones tendría y me parece que fue un acto benigno para él, porque finalmente él es dueño de su cuerpo, de su persona y lo que decidió hacer fue conveniente para él, ¿no? Que nos puso mal a muchas personas, pero lo entendimos y comprendimos. Pero hay otro tipo de muertes suicidas donde los familiares y las amistades no lo entienden, que es incomprensible y causa mucho dolor, sobre todo cuando se le ha depositado el amor a esa persona. En el caso de los hijos adolescentes, los padres sufren mucho de esta pérdida por lo ocurrido. Y bien nos señalan que no tiene nombre, es uno de los sufrimientos y uno de los duelos más difíciles de trabajar, porque dicen, pues, uno pierde un compañero o un esposo, pues uno queda viudo o viuda, ¿verdad? Y si pierde uno a los padres, uno queda huérfano. Pero perder a un hijo no tiene nombre, no hay un nombre que lo defina como tal. Yo he trabajado un concepto de decir que los padres que pierden hijos quedan y son sombreados, quedan con una sombra difícil de apartar, una sombra que siempre les va a acompañar el resto de su vida, ese recuerdo, y que no siempre va a estar consciente de ello. Es como esa sombra que nos da porque el sol nos da en el cuerpo y ahí refleja nuestra sombra. ¿Ok? Los padres quedan sombreados porque esa sombra les va a acompañar a lo largo de la vida y puede aparecer de manera alucinatoria en los recuerdos, en las necesidades de ellos como padres, ¿no? Porque rompen ahí un proyecto de vida también de los padres, el, el perder a un hijo en donde muchos de sus deseos, de sus anhelos de él, depositados en él para ellos y por él, se perdieron, ¿no? Entonces, yo les he llamado así en mi trabajo en tanatología como personas sombreadas. Entonces, aquí Durkheim habla de que hay diferentes tipos de suicidio que tienen que ver por la influencia económica, social y que lo plantea como una problemática social, no individual.
sino tiene que ver con los factores en el entorno en el que está la persona para motivar que la persona se quite la vida, ¿no? Es un libro poco grueso, es amplio, es interesante, es una versión de lo que la sociología nos puede ofrecer y dice que otro problema se suscita en las familias donde las reglas son demasiado laxas, poco claras o inexistentes, pues los integrantes del sistema, dice Lourdes, tienen la sensación de una falta, una presencia a la poca integración que impide el sentido de la pertinencia y del grupo familiar. Eh, no lo dice directamente, pero en algunas ocasiones podemos pensar que lo que ha ocurrido en la familia puede motivar a que los hijos lleven a cabo este tipo de conducta. Eh, y a veces hay que pensarlo, que la postura de los padres los hace como responsables de esta conducta de los hijos, porque muchas veces encontramos esta conducta en los adolescentes como una problemática de los padres, una problemática familiar que hace que después se separen porque no pueden abordar esta conducta. La problemática que se vive en la familia eh, se manifiesta de esta manera con los hijos, con las hijas, las cuales proponen sin darse cuenta una forma de resolver el conflicto. Muchos intentos suicidas no letales son benignos porque abren la puerta a la solución de un conflicto familiar, de un conflicto con los padres. Los padres se integran, abordan esta problemática del hijo y se dan cuenta que hay otros elementos que pueden estar influyendo ahí. Una enfermedad, una infidelidad, un trato autoritario, violento, etcétera. Y entonces tiene que modificar ellos también el comportamiento para con los hijos y resolver este conflicto familiar para que entonces el menor o la menor pueda encauzarse a un sentido de vida adecuado, ¿no? Pero también digo que puede ser la puerta que abra a la desintegración familiar, porque ni ellos ni los padres logran afrontar adecuadamente esta situación y optan por seguir en conflicto y separarse y muchas veces dejan en la madre pues, la responsabilidad de, de resolver este conflicto con los padres, con los hijos, ¿verdad? Entonces, eso habría que estudiarlo. En toda esta referencia de las causas y de los trastornos que podían presentarse, eh, lo plantea aquí la autora que muchas veces es esta poca tolerancia a la frustración y esta presencia de conductas disruptivas o impulsivas que pueden llevar a los menores a cometer actos de conducta suicida o de autolesiones en los brazos, en problemáticas de alimentación, en conductas de riesgo, el uso de drogas, etcétera, que son de riesgo como tal, no es propiamente una conducta de colgarse, de cortarse las venas, de tomar fármacos, pero son conductas autodestructivas. Y yo en el trabajo que he realizado, en las encuestas y estudios que abordo, debo señalar que puede haber muchos factores dependiendo de la edad pero que en la adolescencia, la infancia, pueden ser importantes las conductas de violencia y de maltrato. Uno. Dos, la presencia, el antecedente de un acto violento sexualmente, ya sea por parte del padre, del tío o del abuelo. Generalmente es así una persona cercana, ¿no? Eh, la omisión de los cuidados en estas edades tempranas donde lo importante es que la función de padre y de madre sea provechosa, educativa, para desarrollar esas habilidades cognitivas, emocionales y sociales para poder afrontar situaciones de riesgo. Eh, y cuatro, el abandono de la figura paterna, que es un respaldo importante para el control de impulsos, para la protección, el sentido de protección, de identificación, para los menores, hablando en términos psicoanalíticos, todo este proceso
del tránsito del complejo de Edipo o la identificación de roles que niños y niñas van a tener. El padre es importante, aunque sea para prohibir, porque esta conducta se da de manera muy frágil y fácil, porque muchas veces no hay esa disciplina o hay ese establecimiento de los límites que les va a impedir a los adolescentes esperar. No hay la demora, es impulsiva, es demandante y como los padres no pueden tener la capacidad para satisfacer esas demandas en los hijos adolescentes, entonces actúan de manera abrupta, ¿no? Y de ahí encontramos a veces los motivos, ¿no? Se quitó la vida o intentó suicidarse porque no la dejaron salir con el novio, porque la encontraron con él en la casa y la regañaron, porque el caso de un niño que vendió un Discman, que su padre que no vivía con él, que se lo regaló, la madre hizo que lo volviera a comprar porque el niño lo vendió para poder tener dinero y comer en la casa. La madre no le gustó y obligó a eso, y eso fue el motivo por el cual eh, eh, el chico se quitó la vida, ¿no? O qué pasa, y ustedes ya lo decían, eh, la literatura habla de muchos factores de riesgo en la temporalidad y en las condiciones que luego uno los confunde porque son materiales que están escritos en otros países. Por ejemplo, se habla de que las personas de la tercera edad tienen más riesgo de suicidio. Y en el caso de México no es así, en el caso de Querétaro no es así. Hay un grupo de riesgo que va desde los 11, 13 años a los 20 años, ¿no? Y es lo que más preocupa porque es lo que ha aumentado. Pero a veces los autores hablan de un periodo mayor de los jóvenes en edad productiva, de los 20 a los 29 años, 30 años. Pero lo que sí es cierto es que se ha incrementado esta conducta y si juntamos las edades, si hablamos de los 11 años a los 25 años, ahí tenemos toda la pirámide de conductas suicidas. Más en los hombres que en las mujeres que lo logran, que lo llevan a que lo consumen, pero más en las mujeres que lo intentan sin lograrlo, que de pronto eh, no son los de tercera edad, son adolescentes, jóvenes, y que no es diciembre el mes en que la persona piensa más en quitarse la vida porque aparece la depresión estacional, la depresión decembrina. eh, de pronto hay días al inicio de la semana, lunes, martes o viernes, donde más se presentan los casos y la temporada en que más se da puede ser enero, puede ser eh, junio, mayo, junio y, abril o agosto y diciembre no. No sé, eh, yo he pensado que, por ejemplo, en el caso de diciembre, que es una fecha importante, significativa y religiosa, positivamente, porque hablamos de que es el nacimiento del niño Jesús, porque es diciembre de fiestas, de mucha iluminación, hay dinero, hay aguinaldos. Sí hay personas que están en soledad, que añoran la presencia de otras personas que no están en ese momento, que fallecieron y los pone triste, pero es un episodio pasajero y es una fecha positiva. Pero si hablamos de Semana Santa, que es abril, marzo, abril, estamos hablando de una fecha religiosa terrible, que es la crucifixión, que es un evento dramático y está juntado a lo que es el mes de mayo, la celebración del Día de la Madre. Y esas fechas o esos meses en un recorrido histórico de más de 10 años que yo realicé con la cuantificación de cuántos suicidios en Querétaro, pues digo, tiene que ver con esto. Y la tercera fecha importante es en agosto, septiembre, y ya lo decía, el que los jóvenes de pronto trunquen su carrera académica por no poder entrar por el resultado negativo de no poder seguir estudiando,
les pesa, cortan su proyecto de vida, lo sacan, diría yo, lo sacan de esta ruta de vida que ellos de alguna manera habían planeado o les habían planeado sus padres. Entonces, eso es terrible para ellos. Y muchos casos lo viven así, ¿no? Por esa razón. No faltan otros motivos que tienen que ver con la separación de pareja, el conflicto de pareja. Eso se da en los jóvenes, adolescentes y en los adultos, el fallecimiento de una persona cercana, las adicciones, el alcohol, etcétera. Pero más adelante ustedes conocerán una tabla que hice de qué factores de riesgo hay en estas edades, ¿no? ¿Sí? Eh, para poderlo platicar. Pero el material nos habla de que hay trastornos mentales y hay trastornos psicológicos que acompañan a la conducta suicida, que no necesariamente son padecimientos que los van a predisponer, aunque sí hay unos de manera significativa, como son los trastornos depresivos, depresión mayor, la bipolaridad, que en este caso Montserrat preguntaba, ¿hay un químico? Bueno, cuando hay una falta de litio en el cerebro, cuando hay una disminución de la producción de oxitocina, cuando hay estas sustancias químicas que de pronto nos llevan a conductas impulsivas, esto puede ser un factor que favorezca la conducta suicida. Solo es cuestión de encontrar el elemento, la situación desencadenante para que sea en ese momento y no antes o no después, sino en ese momento eh, eh, que tomen la decisión de tener una, una conducta suicida. También habla la autora que desde 1990 al año 2000 se generó un boom en las ciencias, en las neurociencias, en la década del cerebro, donde pensamos que todo lo que hacemos, toda nuestra actuación, cognitiva, emocional y comportamental, tiene que ver con lo que está en el cerebro, de cómo funciona. Y cómo ahora sabemos que la cuestión cerebral, bueno, ya lo sabemos desde antes, ¿no? Pero cómo la cuestión de los químicos cerebrales nos van a determinar hasta la forma de elegir a las parejas, ¿no? De enamorarse, de que si aquí hablamos de objeto amoroso, de una etapa de limeranza, si la identificación, etcétera, etcétera. Ahora damos cuenta de que el cerebro identifica en la otra persona las características bacterianas que tiene, las bacterias que tiene la persona y cómo se conectan con esos códigos en las bacterias de uno. Y que eso puede ser un elemento de atracción para que químicamente nos podamos enamorar de alguien y no de otra persona. Y quizás sea ese beso de donde se compartan esa saliva y esas bacterias que el organismo produce y que sea eso lo que nos pueda llamar la atención, ¿no? eh, una coincidencia bacteriana, imagínense. Bueno, esa es una aportación de las neurociencias y que de ahí también, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de las personas cuando tiene esas situaciones traumáticas, el estrés, el desgaste por empatía, el burnout, los conflictos familiares, que quizá si los podemos entender cognitivamente, un conflicto familiar o de pareja, lo podemos resolver simplemente pensándolo, llevando a cabo el juicio, pero no, a esa parte emocional que nos altera, lo decía antes, y que complica las cosas, sobre todo porque en los estudios del cerebro nos dice que la parte emocional se desarrolla en el cerebro derecho, en el lóbulo derecho, y es mucho más rápido por las experiencias que tenemos desde el nacimiento, que somos más emotivos, más sentimentales, y que la parte racional en el cerebro del lado izquierdo tarda más en desarrollarse. Quizá pueda llegar hasta la juventud, ¿verdad? La madurez de ese desarrollo cerebral. Entonces, tenemos esa disonancia que no es parejo, ¿sí? Y que también tiene que ver con la cuestión del género. Las mujeres desarrollan más pronto esas capacidades del lóbulo izquierdo, racional, y el hombre también, pero se queda atrás con la parte emotiva y todo eso. Por eso hay el chiste que le dice la esposa al marido, a ver, ¿me quieres? Sí, te quiero. Bueno, ahora dilo
desde el lado derecho de tu cerebro. O sea, emocionalmente, ¿verdad? Afectivamente, pues no, le cuesta trabajo decirlo de manera cariñosa, tierna, romántica, y lo dice de una manera racional, sí, sí te quiero, ¿cómo no te va a querer? Si te estoy manteniendo, te doy para el gasto y estás aquí, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo esta parte entre lo emocional y lo racional puede haber una disonancia que necesitamos encontrar ese equilibrio, ¿no? Parejo, pensar, razonar y sentir de la misma manera. Es difícil. Por eso la presencia de la inteligencia emocional. ¿Ve? En fin, todas esas apreciaciones los plantea la autora y dice, bueno, eh, la psicología se ha hecho cargo de este abordaje del suicidio, la conducta suicida, eh, para impulsar algunas iniciativas como la prevención, como el ordenamiento en la vida escolar, en la vida familiar, en la vida laboral, eh, pensar en el control de algunos medicamentos, el uso de armas de fuego, que es más en los Estados Unidos, que es más común tener un arma en casa. En México no tanto, pero sí ha pasado y aquí en Querétaro tuvimos el caso, quizá es cercano a Pedro Escobedo, ¿verdad, Monse? De un chico que llevó un arma a una escuela y mató a su compañero. Bueno, se puede dar ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, y quizá también habría que pensar que algunos productos habría que ponerles ahí la leyenda de que no se utilice en caso de suicidio. ¿Por qué? Porque no funciona. O sea, una persona que puede tomarse insecticida puede no morirse, de acuerdo al tiempo, ¿no? Porque lo rescatan. Una paciente decía, una chica de 14 años me decía, pues es que yo me tomé la crema para las manos, porque vi que tenía muchas cosas, muchos químicos, y dije, me lo voy a tomar y con eso me voy a morir. Bueno, pues a lo mejor le quedó el estómago suavecito, suavecito, ¿verdad? Pero pues, no se murió. O sea, no sirve eso. Eh, preparar un cóctel de pastillas, me ha tocado ver atender a una enfermera que sabía lo que hacía, qué ponía en ese frasco, en ese cóctel, 60, 90 pastillas y no se murió, no le funcionó. Tiene que ver también con el tiempo de rescate. Hay personas que utilizan una técnica no tan letal y tarda el rescate, tarda los familiares en darse cuenta y con eso fue suficiente. ¿Sí? Atendía un caso de un esposo, de un hombre que se fue a un lugar solitario ahí cerca de su casa, se cortó las venas, se sangró, perdió el conocimiento, se quedó ahí tirado a la orilla de un árbol y a las 6 de la mañana despierta porque le calaba el frío y se dio cuenta de lo que había hecho, la sangre ya estaba ahí, sí, le había ensuciado, pero se había cerrado la herida, o sea, no le funcionó. No funciona así, hay que hacer otras cosas, pues para que pueda salir la sangre libremente, ¿no? Y se desangre. Después la persona ya pensó en lo que hizo, en la condición en la que estaba y pudo cambiar ya su decisión de ya no morir. Pero ¿qué le llevó a eso? Eso es lo que nos interesa. Cómo se construyen los pensamientos suicidas y cómo se pueden estar ligados a cuestiones emocionales, ¿no? Por eso el autor habla que desde la psicología clínica, el entrenamiento en programas basados en la evidencia para psicólogos y psicólogas en formación, así como egresados, ha representado un cambio sustancial en los últimos años. La psicología cognitivo-conductual, la terapia interpersonal para la depresión, la terapia dialéctico-conductual, la psicoterapia en solución de problemas enfocados en las emociones, la psicoterapia familiar sistémica, la terapia enfocada a problemas y soluciones, son los modelos de los cuales las instituciones educativas y los gobiernos basan sus programas de capacitación. Y las intervenciones que se hacen a partir de los programas institucionales de salud o de educación. Quiere decir que con la gran cantidad de modelos psicoterapéuticos o de intervención que tenemos, que son más de 300, no hay uno que sea eficaz al 100%. Aún estas terapias de tercera generación que ofrecen alternativas breves y rápidas no pueden aplicarse a todas las personas, no con todas las personas, y ellos mismos lo dicen. eh,
sirve para una buena cantidad, pero la investigación sigue porque no hay un modelo que diga esto es lo que va a funcionar. Ni el psicoanálisis, ni el conectivo conductual, ni el humanista, ni los de tercera generación, no. De pronto hay que entender que el abordaje que se da con las personas, pues es una situación singular y que cada persona lo está viviendo y lo está sintiendo de manera muy, muy particular. Una cosa es dar cuenta cuáles son los hechos que la persona ha vivido, que es fácil decirlo, como por ejemplo un abuso sexual infantil, perdón, un acto de violencia sexual infantil, porque el concepto de abuso sexual es jurídico y solo lo determina el juez. Un acto de violencia sexual a un menor, a una menor, es fácil decirlo y fácil decir qué pasó, pero cómo pasó, cómo lo vivió, cómo lo sintió, es ya algo muy singular, muy particular, que en muchos casos puede generar un trauma, una trama importante en la persona o puede solamente modificar ciertas actitudes e interpretaciones del menor en cuanto a lo que es la afectividad o el trato o el apego con otras personas que están con él, ¿no? ¿Qué tan grande es el problema? Es el último punto que aborda en la introducción la autora y dice, sí, se ha incrementado. En el caso de Querétaro y México, 1994 hubo un boom en este tipo de conductas suicidas. La gran devaluación, el error de diciembre con el presidente Cedillo, que generó la creación del Barzón, porque los créditos hipotecarios se duplicaron, se triplicaron, las personas no podían pagar, muchos perdieron sus propiedades, sus casas, se crea esta asociación para proteger a los deudores, pero nosotros en ese entonces teníamos ya un centro de intervención en crisis con una línea telefónica eh, eh, y la gente llamaba y los niños llamaban y las conductas o pensamientos suicidas por lo que estaban viviendo, pues era importante y se estaba dando. Querétaro tenía en ese entonces, a 1994, al año, 7, 9, 10 suicidios al año y después de ese año se duplicaron a 15, a 20, a 30 y se fueron incrementando. Y en el año 2000, Querétaro tuvo la tasa bruta en primer lugar. Y la tasa bruta no quiere decir la cantidad de suicidios al año, sino el incremento que se dio, que fue del 150%. En todos los estados de México subió, pero en Querétaro, esa tasa bruta, que así se da la estimación, fue la primera en el país, ¿no? Querétaro actualmente ha llegado ya a la cantidad de 200 suicidios al año, ya la ha rebasado, pero no se compara con los 500, 600 que se dan en Jalisco, en el Estado de México, en Tabasco, en Baja California, en Aguascalientes y en estados, por ejemplo, de Baja California Sur, que cuando fui allá y trabajé este tema con un grupo, decía, ¿cómo es posible que aquí en este estado, en las condiciones en las que está bonito, turístico y todo eso, se dé este tipo de situación? Baja California está en los primeros 5 lugares de índice suicida. Y quizá tiene que ver con la migración que hay de los pensionados en Estados Unidos, con las limitaciones de trabajo. No hay trabajo para todos, hay turismo, pero la población empleada está enfocada a eso. No hay muchas otras condiciones de la empresa, de la industria, de la manufactura, no lo hay. Entonces, mucha gente sí tiene esa problemática de empleo, aunque hay una escuela, una universidad, pero esa franja de California, de Baja California, pues tiene estas limitaciones. Para la pandemia que comenzó en 2020, trabajamos con el Instituto Mexicano de Psiquiatría, con la UNAM, con el CIJ, en implementar un triague, un programa de detección de conductas suicidas en el personal de salud y en la población universitaria. Ya lo platicó Lulú de esa condición y encontramos que las llamadas de auxilio para este tipo de conductas se incrementaron
y entonces habilitamos teléfonos de atención psicológica a distancia por parte de los organismos colegiados, de la UNAM, del CIJ, del Instituto Nacional, del Instituto Mexicano de Psiquiatría, para apoyar a esta población. Y nos damos cuenta que incrementó. Hoy en México al año se estarán ocurriendo 7,000 suicidios al año. España tiene una cantidad menor, alrededor de 5,000 al año. Pero curiosamente los programas de donde hemos aprendido, los que más hay, como la línea de la vida en España y los programas de prevención y atención, son, son mucho mejores quizá. Los profesionales se capacitan, los programas son institucionales y ya han avanzado mucho. Aquí en México poco se ha avanzado. Hasta hace un año o 2 años se habilita lo que se conoce como el código, código 100, código 100, que es conducta suicida. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene dos códigos importantes, que es el código Cerebro y el código 100. Cuando hay un código 100, estamos hablando de una conducta suicida, que si se detecta en la atención familiar o de urgencias o en un área, pasa a la atención de salud mental, a psicología y a psiquiatría, o es hospitalizado para ahí ser valorado y atendido. El otro código, el código cerebro, es con esas características que la persona puede presentar con un dolor de cabeza, con taquicardia, que lo pueden llevar a un infarto cerebral, un accidente vascular que debe de atenderse en minutos, en no más de 5 horas, para evitar que el daño se genere en su cerebro. Eso es el código cerebro, ¿no? Entonces, el problema es que no tenemos, y bueno, aquí yo voy a entrar a la crítica de la institución donde trabajo, pues no tenemos suficiente personal y tratamos de hacer lo que podemos en el hospital donde estoy yo y mi compañero ya desde hace muchos años y ha sido un trabajo arduo y difícil darle prioridad a la salud mental y atender este grupo de población de Código 100 y también al grupo de población importante que son los adultos mayores, que nuevamente se ponen de moda por las demandas y las necesidades que tienen. Y decía, desde el 2020, la COVID nos ha generado este tipo de conductas de ansiedad, de depresión, que son los desencadenantes y que ha hecho que el suicidio se incremente de manera importante. Y que aunque tenemos estadísticas de 2020, 2022 y apenas se van apareciendo 2023, en algunos estados como Estados Unidos, en algunos países como Estados Unidos o España, se reporta una detención, un equilibrio en la cantidad. Quizá por la falta de información o porque la gente que se quedó en casa ayudó a no manifestar este tipo de conductas. Eh, Aunque aquí se dice que ha aumentado, pero en algunos estados se ha quedado estático. Monterrey, por ejemplo, Aguascalientes, el incremento no ha sido significativo. Y quiere decir que algo está pasando, que la gente se está conteniendo o ha habido la atención adecuada con todos estos instrumentos de comunicación y atención por parte de las instituciones de salud, de los gobiernos estatales y municipales, porque es fácil pedir ayuda. Uno habla al 911 o al 070 y uno tiene el enlace con los psicólogos y psicólogas 24 horas para ofrecer primeros auxilios psicológicos. Y ahí se contiene. Se deriva a los casos que requieran ser atendidos por los profesionales para iniciar ya otro programa de contención o de terapia o de atención psicológica. Y hasta aquí, pues, tratando de cubrir las 2 horas, eh, deseo terminar para esperar y continuar la próxima reunión con el capítulo 2, que es específicamente entender qué es lo que ocurre en niños y niñas, sus factores de riesgo, de protección y sus manifestaciones. Y conforme nos dé tiempo, podamos abordar los otros capítulos. ¿Ok? Quisiera escucharles. Por ahí alguien levantó la mano. Mireya. Bueno, nada más que en realidad es
pues como bien decía, muchos de los factores, el hecho, decía, del error de diciembre, que esto aumentó el índice de suicidios, eh, pues en realidad es que la situación también en muchas ocasiones es, pues es que se está viviendo de alguna forma una violencia estructural y esto no es nada más México, a nivel global, ¿no? O sea, las exigencias en el trabajo, la falta del trabajo también estable, seguro, ¿no? Por esa parte y por la parte que decía, pues es que en realidad no hay muchos, no hay, nos hace falta personal. También de esa forma se efectúa o se recibe como pues una violencia también estructural, el hecho de que no se cuente con el personal, ¿no? En los hospitales o en los lugares de atención para atender esta situación. Gracias. Gracias, Mireya. Sí, yo creo que esta conducta, para entenderla con mayor claridad, debemos ubicar tres áreas en las que estaremos interviniendo. Eh, ¿Cuáles son las características, las condiciones psicológicas, mentales y biológicas, situacionales, familiares, eh, genéticas, biológicas de la persona, desde el menor hasta el adulto mayor, para que en un momento dado tenga esa capacidad o esa habilidad para afrontar, contener o resolver los dilemas y conflictos que se le van generando por situaciones estresantes en su entorno. Entonces hay un elemento estresor y cómo lo vamos a asumir. Generalmente de afuera tenemos los satisfactores que utilizamos para atender nuestros deseos y necesidades. Si todo fuese así, pues qué chido, ¿no? Qué felicidad, qué alegría. Pero no siempre los satisfactores que buscamos o que encontramos en la vida cotidiana son suficientes o adecuados, o por el contrario, son estresores, son situaciones adversas, amenazantes, peligrosas, que presionan a nuestra persona, a nuestras capacidades psicológicas y biológicas. Y eso hace que, al no poderlo resolver adecuadamente, nuestra respuesta puede ser muy variada. Respondemos negativamente, con frustración ante esa situación. Y respondemos con frustración en lo emocional. Nos ponemos tristes, deprimidos, angustiados, pensamos de manera catastrófica, negativa, nos cambia la vida, nos cambia nuestra cotidianidad, nos irritamos, nos enojamos, nos encabronamos. No podemos resolver convenientemente ese dilema y eso nos puede llevar de menos a un estrés, porque son estresores, son situaciones que nos van a presionar, no lo resolvemos adecuadamente y nuestra respuesta va a ser ahora sí que el estrés. Y el estrés pues es integral en nuestra persona, ¿no? Mínimo. Y a veces nos puede llevar a la depresión, a la ansiedad, a conductas impulsivas, etcétera, ¿no? A conductas de riesgo o a conductas suicidas. No todos los conflictos que podemos tener en la vida nos va a llevar a eso. Pero este es el dilema, que de pronto la gente que vive con esos conflictos y esos dilemas no lo puede hablar, no lo puede expresar, no lo puede manejar adecuadamente. Y puede tomar una ruta patológica de esta u otras cosas. ¿Sí? Decía, el que un adolescente pueda tener una conducta de riesgo es inevitable. A mí me parece que todos los adolescentes están en ese riesgo de una primera relación sexual a temprana edad, de consumir marihuana, de fumar, de tomar o de llevar a cabo un acto violento en la escuela o en la calle. Parece inevitable por la dinámica social en la que se encuentra, pero de ahí a que se convierta en un delincuente, en un adicto, en una persona con problemáticas de salud o de conducta,
es más complejo. Es complejo porque ahí habría que reconocer que el adolescente, el niño o la niña, no tiene la suficiente habilidad para brincar esa experiencia aparentemente negativa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar y hay que conocer. Si los padres desatienden y no logran identificar o dar cuenta del cambio que van teniendo sus hijos y los dejan que opten por los celulares, las tabletas, los juegos, porque eso es más cómodo y más fácil, pues entonces no se van a dar cuenta de esas necesidades y deseos y poderlos atender, ¿no? Y obviamente quizá no pueden evitar la violencia en casa, ¿no? La violencia social más en casa y que eso los pone en riesgo, los pone en una situación de disociación de sus emociones y su razonamiento. Eso lo vamos a ver. Pero vamos a entrar de lleno a lo que es esta parte cognitiva de los menores, el pensamiento, y cómo se manifiesta y cómo lo podemos abordar. ¿Alguien más quiera comentar algo?